Hola chicos, ¿me ven? ¿Me escuchan? Sí, hola, profe. Hola. Ya, voy a empezar. Estoy medio perdido con las semanas, pero nos queda esta semana y la próxima nomás. ¿Quién se sabe bien el calendario? Esta es la semana 12, no, 13. Nos quedan las siguientes 2 semanas. Ah, súper, ya, estamos bien entonces. Estaba un poquito asustado. Igual tengo que subirles un control, ¿ya? Va a ser el control 2 y final. No va a haber no va a haber control 3. Les fue relativamente bien en el control uno, así que las notas todavía no están, pero no creo que haya gente realmente en problemas en el curso, así como con problemas serios de que no va a pasar el curso porque no tiene suficientes controles. Si ese fuera el caso, igual hay examen, así que en el examen también hay una posibilidad de que se arregle eso. Y respecto del control 2, el control 2 yo esperaría subírselo entre mañana y el viernes y va a ser sobre nubes y termodinámica, ya que es la materia que hemos estado viendo ahora último. Y básicamente va a ser igual que el otro, van a tener una semana para trabajar y para subir sus respuestas. Ok, entonces quiero seguir con nubes. Estábamos viendo nubes y un poco los mecanismos. La idea detrás de nubes, Profe, ¿sí? dijo que daría, o sea, que lo subiría entre mañana y el viernes, pero también sería con el plazo de una semana, ¿o no? Sí, 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 Ya. sí, totalmente. Em, ya, ahora sí, materia. Entonces, esto quizás no lo dije bien, pero hay una motivación práctica bien importante de estudiar nubes y de entender cómo funcionan las nubes y cuáles son los procesos que son importantes dentro de una nube. ¿Ya? La motivación fundamental es básicamente entender cómo es que una nube llega a producir precipitación. ¿Ya? La precipitación, la lluvia, la nieve, el granizo, ya que uno engloba, en el término precipitación, uno engloba todos esos fenómenos en que cae algo de agua desde el cielo, ya en forma de lluvia, nieve, granizo o incluso otro tipo de fenómeno. Siempre como que nuestro objetivo es tratar de entender cómo es que uno pasa de tener esa gota minúscula de nube a formar esta gota de lluvia. Ya es una pregunta científica, pero también es una pregunta de orden práctico, ya como casi social, si uno quiere. Eh, y eso es porque, eh, espérenme un poco, esa pregunta de orden social tiene que ver con que la precipitación es tan importante y tiene desempeña un papel tan importante en la vida de la gente. ¿Ya? Em, para ejemplificar un poco, la situación en la que estábamos, por ejemplo, en la zona central hasta antes de este invierno era súper crítica. Ya yo creo que lo conversamos en algún momento cuando empezó el curso, de que la sequía del año 2019 nos tenía en un pie muy malo y en realidad esperemos que nunca nos vayamos a enterar de lo que podría haber pasado si no hubiera llovido este invierno, ¿ya? Porque de verdad yo estaba muy preocupado de que no lloviera este invierno y que le juntáramos 2 años de sequía extrema, ¿ya? Con una situación muy, muy delicada que nos hubiera dejado esa sequía prolongada, ¿ya? Después de una mega sequía, una sequía aún más prolongada, con otro año más, nos habría dejado muy mal pie. Entonces,
la precipitación en general es muy importante, ¿ya? Y esa es una de las razones por las cuales uno estudia la física de nubes. Uno estudia las nubes por sí mismas, porque las nubes son entretenidas, pero también porque las nubes alojan a los hidrometeoros y los procesos que tienen que ver con la precipitación son los procesos que tienen que ver con las nubes y el crecimiento de las gotas dentro de las nubes. Así que tengan en mente que ese es el objetivo final, como tratar de entender un poco cómo es que se forma la precipitación también. ¿Ok? Cómo es que uno pasa de tener estas distribuciones de tamaño de gotas, ¿cierto? Y uno va creciendo en órdenes de magnitud hasta llegar a esta distribución de acá, que sería la distribución de las gotas de lluvia. Entonces, estamos discutiendo un poco cómo es que, cómo es que funciona el equilibrio, ¿cierto?, entre una superficie de agua líquida y el aire, y ese equilibrio funciona en base a una evaporación y una condensación, ¿sí? Si es que el aire está relativamente seco y no tiene suficiente humedad relativa, entonces, entonces el flujo de evaporación es mucho mayor que el flujo de condensación, ¿sí? Y cuando esos dos flujos se igualan en el equilibrio, y ese equilibrio, chicos, espérenme un poco que no sé por qué me están llamando así como urgente de... Pucha. Ya. Acción. El proceso de Bergeron es el proceso mediante el cual un cristal de hielo crece a expensas del agua líquida sobreenfriada dentro de la nube. Y entonces lo hace de la siguiente forma. El cristal de hielo tiene un equilibrio respecto al vapor de agua que requiere menos vapor de agua que el que hay realmente cuando hay una población de gotas de agua líquida sobreenfriada que están en equilibrio con la presión de vapor de saturación respecto del agua líquida, ¿sí? Como esa presión de vapor de saturación respecto del agua líquida en general es mayor que la presión de vapor de saturación respecto del hielo, como se ve en este cuadro, entonces el cristal de hielo está inmerso en un ambiente sobresaturado y por lo tanto recibe vapor de agua mucho más que lo que pierde vapor de agua por sublimación. Y eso termina por hacer crecer el cristal de hielo. Obviamente el cristal de hielo, a medida que va creciendo, va tomando vapor de agua del ambiente. Así que al tomar vapor de agua del ambiente, va secando el ambiente. Y ese secamiento hace que entonces el equilibrio sea hacia hacer más chicas las gotas de agua líquida. Porque como se seca un poquito el aire, entonces el equilibrio requiere más vapor de agua. Ese vapor de agua sale de las gotas, vuelve a estar saturado el ambiente, vuelve a crecer el cristal. Finalmente el cristal llega a un tamaño relativamente grande y lo hizo a expensas de las gotas de agua líquida sobreenfriadas que estaban en su alrededor. ¿Se entendió, Miyali? Súper. Entonces aquí se ve como un experimento, por ejemplo, aquí están las gotitas de agua sobreenfriada, ¿sí? Y el hielo está creciendo a expensas de estas gotitas chicas que están alrededor, ¿ya? Y este cristal, en realidad esta es una foto nomás, lo interesante sería ver el video en que uno ve cómo el cristal va creciendo a expensas de las gotitas de agua líquida y, y se va comiendo a las gotas alrededor, ¿ya? En este proceso que se llama el proceso de Bergeron. Ok, entonces hay una modificación que uno debiera hacer a toda esta teoría, porque es cierto, eh, la presión de vapor de equilibrio de saturación, esta presión de vapor de saturación respecto del agua líquida, uno la considera siempre respecto de una superficie plana, ¿ya? Pero las gotas no son planas, ¿ya? Las gotas no son planas. Entonces, la situación es la siguiente. Cuando uno tiene y esto, bueno, es físico-química, ¿ya? Y la explicación aquí va a ser una explicación bien sencilla, ¿ya? Y apelando un poco a la intuición de ustedes, pero no va a ser muy rigurosa porque la rigurosidad pasa por hacer físico-química y no tenemos tiempo para eso ahora,
pero básicamente en esta superficie plana están las moléculas en contacto con el aire, ¿cierto? Y hay un equilibrio, ¿cierto? Que es este equilibrio dado por esta presión de vapor de saturación. Ahora, ¿qué sucede cuando la superficie es curva? ¿Ya? Bueno, cuando la superficie es curva, lo que sucede es lo siguiente, que las gotas están menos agarradas unas con otras, las moléculas de agua están menos agarradas unas con otras, porque como que sobresalen, ¿sí? Por ejemplo, aquí están como bien cohesionaditas, pero acá como que esta gota sobresale, no tiene tantas gotas vecinas, o las gotas vecinas están un poquito más abajo, ya es como imaginarse, por ejemplo, que uno tuviera una punta, ya eso es un poco extremo, pero en vez de una superficie curva, uno tuviera una punta. Bueno, la gota que está en la punta de una flecha de agua, supongamos, esa gota que está en la punta no está agarrada de demasiadas gotas más, de demasiadas moléculas más de agua. Eh, Recuerden que el agua líquida tiene estos enlaces, ¿cierto? Los enlaces de Van der Waals, no sé si se acuerdan de química del colegio, en que los átomos de hidrógeno eh, están pegados entre sí por lo que se llama el puente de Van der Waals. ¿Les suena eso o no? Es como es un enlace covalente entre dos moléculas de hidrógeno. Bueno, cuando la superficie es plana se maximizan esos enlaces, ¿sí? O si fuera cóncava, también sería más difícil todavía, ¿cierto? Pero cuando la curvatura es convexa, como en el caso de una gota, entonces esa gota está como más suelta, más libre para poder salir y para poder evaporarse. Así que necesariamente la presión de vapor de saturación respecto de eh, esta superficie curva es mayor que la presión de vapor de saturación sobre una superficie plana. ¿Ya? Así que eh, eso tiene al tiro una consecuencia. La consecuencia es que el proceso de Bergeron es aún más eficiente, porque aquí lo que estamos poniendo en realidad es la curva de presión de vapor de saturación respecto del agua líquida en una superficie plana. Pero en una superficie curva, como la evaporación es más fácil, ¿cierto? Entonces, como en esta superficie curva, uno va a tener un equilibrio mayor. Va a haber un equilibrio, la presión de vapor de saturación va a ser mayor incluso que la presión de vapor de saturación sobre una superficie plana, ¿ya? Y esa presión de vapor de saturación está dado por esta ecuación de acá, ¿ya? Que relaciona la presión de vapor de saturación sobre una superficie plana con la presión de vapor de saturación sobre una superficie curva de radio R minúscula. ¿Ya? Entonces, fíjense que está dada de la siguiente forma. El logaritmo natural de la presión de vapor de saturación sobre una superficie curva dividido por la presión de vapor de saturación sobre una superficie plana, que sería la presión de vapor de saturación normal, es igual a 2 sigma partido por n por k por t sobre r. ¿Ya? Aquí T es la temperatura, K es una constante, N también es una constante y sigma es una constante que tiene que ver con la tensión superficial. ¿Ya? La tensión superficial del agua entra con ese sigma y lo que uno puede suponer es que en realidad todas las otras constantes que no dependen del tamaño, uno las puede juntar en esa constante C y el logaritmo natural de esta presión de vapor de saturación sobre una superficie curva dividido por la presión de vapor de saturación en una superficie plana es C partido por R. Con lo cual, fíjense que eh, está bien intuitivamente lo que estamos suponiendo, porque ¿qué pasa cuando, por ejemplo, que la gota es muy, muy grande? Si la gota es muy, muy grande, ¿cómo se relacionan esa presión de vapor de saturación de la gota con la presión de vapor de saturación en una superficie plana? Les pregunto yo a ustedes.
No voy a seguir hablando yo solo si nadie me habla. Esta es una radio honesta. ¿Qué dicen los radioescuchas? Nicole no entendió la pregunta. Ya, la pregunta es la siguiente. Esta ecuación relaciona el valor de la presión de vapor de saturación respecto del agua líquida en una gota que tiene radio R versus una superficie plana, ¿ya? Y la razón era este argumento de que como que en la gota las moléculas están más solas, ¿sí? Y entonces pueden salir más fácilmente y eso hace que el equilibrio sea hacia la evaporación. Por lo tanto, la presión de vapor de saturación es mayor sobre una gota que sobre una superficie plana. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿ya? No sé, ¿puedo regalar algo? No, pero es que después no se los puedo mandar. Em, por una estrellita. ¿Qué pasa cuando la gota es muy grande? Ambas presiones de saturación son iguales. Claro, son iguales porque en realidad ese número va a cero, ¿cierto? El C partido por R, cuando R tiende a infinito, va a cero, y eso significa que el logaritmo es 1, ¿sí? Así que significa que la cantidad dentro del logaritmo es 1, significa que la presión de vapor es igual, la presión de vapor de saturación sobre una superficie plana es igual a la de la gota. Claro, porque si el R es infinito, ¿cierto? La gota es tan grande que si uno la mira con el microscopio al final es una superficie plana nomás, ¿sí? Es como que uno tuviera una gota del tamaño de la Tierra, entonces el océano se ve como una superficie plana, básicamente, ¿ya? Así que el efecto de curvatura, así se llama el efecto curvatura, sobre la presión de vapor de saturación es mayor. ¿En qué gotas? ¿De qué tamaño? Por otra estrellita. Pequeñas, exacto. Nicole contestó por el WhatsApp. Em, Así que las gotas pequeñas tienen más efecto de curvatura que las gotas grandes, ¿sí? Así que uno pensaría también que quizá el proceso de Bergeron también es más efectivo mientras más pequeñas sean las gotas también. Si son gotas chicas, el cristal de hielo va a crecer a expensas de esas gotas chicas y las va a absorber rápidamente. Y entonces, bueno, esto nos hace aparecer al tiro una ecuación que se llama la ecuación de Kelvin, ya que básicamente muestra acá, aquí, olvídense de esa animación por ahora, fíjense solamente en esta curva exponencial de acá, ya es una exponencial decreciente, y es que uno puede imaginarse acá lo siguiente: ¿cómo es la supersaturación? Y esta supersaturación obviamente es respecto del agua líquida, ¿cierto? En una superficie plana. Siempre el 100% de humedad relativa se define como la presión de vapor dividido por la presión de vapor de saturación respecto del agua líquida en una superficie plana, ¿ya? Entonces, cualquier valor por sobre el 100% corresponde a supersaturación, y la supersaturación se pone en unidades de 100 menos el valor, o sea, o el valor, perdón, el valor menos 100, ¿sí? Si la humedad relativa diera 100.1, entonces la supersaturación es 0.1, ¿ya? Y por eso que está esta escala después del 100 la escala cambia a 0.1, porque uno no habla de humedad relativa de 100.1, sino que uno habla de supersaturación de 0.1, ¿ya? Pero supersaturación de 0.1 equivale a humedad relativa de 100.1, ¿ya? Y entonces aquí lo que está puesto acá es esta ecuación, ¿ya? En donde uno tiene una gota de un cierto tamaño, ¿ya? Y esa gota de un cierto tamaño está en equilibrio a un cierto valor de supersaturación, ¿sí? Y entonces aquí viene un concepto importante, chicos. A mí me desespera un poco esta animación, no sé, ni siquiera sé cómo ponerle en pausa esta cuestión, ¿ya? Eh, sí, sí sé cómo la puedo poner en pausa.
para que no me desespere tanto. Así. ¿Qué significa que esta gota esté en equilibrio a este tamaño y qué significa esta ecuación? Bueno, esta ecuación lo que significa es básicamente esta ley matemática de acá, que si yo tengo una gota más grande, ¿cierto? Una gota más grande está en equilibrio con una humedad relativa más pequeña, que es lo que discutimos recién. Si la gota es infinitamente grande, entonces esta curva se acerca asintóticamente al 100% de humedad. Mientras más chica sea la gota, mayor es el porcentaje de supersaturación y esta gota crece de manera indefinida hacia arriba. ¿Ya? Así que esto es lo que se llama en física de nubes, chicos, el efecto de curvatura. ¿Ya? Y el efecto de curvatura lo que nos indica es que hay un efecto de supersaturación simplemente por el hecho de tener una gota de un cierto tamaño, sobre todo una gota pequeña, está en equilibrio con una supersaturación muy grande. ¿Qué pasa si yo pongo una gota muy pequeña en un ambiente que está a 100% humedad relativa? Bueno, esa gota se va a secar. ¿Ya? ¿Por qué se va a secar? Porque la gota está en equilibrio con una presión de vapor mucho mayor. Por lo tanto, la gota va a tender a evaporar agua, ¿cierto? Y a irse por acá y se va a secar, básicamente. Se va a achicar y se va a secar. Pero ese es un efecto. Ya, y ese es un problema, porque obviamente, ¿por qué tendríamos que tener supersaturación? Bueno, podríamos tener supersaturación, pero la supersaturación tiene que ser alta para mantener en equilibrio esas gotas pequeñas. ¿Cómo se resuelve esto? Y aquí viene la pregunta que hizo Rosario, o Javiera, no estoy seguro quién fue, parece que fue Rosario, que decía que, ok, la gota puede ser agua líquida, pura, pero no siempre es pura porque está lleno de contaminación y de aerosoles y de partículas que se podrían diluir, por ejemplo, dentro de la gota y ya no sería agua líquida. ¿Qué hace esa dilución? ¿Qué efecto tiene la dilución sobre el tamaño de las gotas, por ejemplo, sobre la supersaturación? Bueno, lo que estamos suponiendo siempre es que el aire está saturado, o hasta el momento estábamos suponiendo que el aire estaba saturado con respecto a una superficie plana de agua pura. ¿Ya? Pero el agua no está pura ni siempre, sino que puede tener un soluto, ¿ya? Y aquí, en esta figura, el soluto está representado por estas gotitas grises que se mezclan acá con el agua, ¿ya? Ahora, fíjense bien, ¿cómo es la presión de vapor de saturación de equilibrio ahora eh, cuando, cuando cuando uno tiene soluto disuelto? ¿Cómo creen ustedes que esto funciona? No andan tan participativos hoy día, y me ha tocado hablar harto, pero les voy a explicar yo. Profe, sinceramente yo creo que es la semana. Es la semana, como que Sí, esta semana es muy muchas ruda. cosas. Ya, sí, puede ser. ¿Fue que había preguntado? ¿Cómo creen que actúa el soluto? Ya que tenemos como intuición, ya, por ejemplo, ya vimos cómo era el hielo, vimos cómo era una superficie curva. ¿Qué le hace a este equilibrio ahora el que uno tenga soluto mezclado en el agua? Que el agua no sea pura, que no hayan puras moléculas de agua en la superficie. ¿Que le cueste más evaporarse? Le cuesta más evaporarse porque en el límite uno podría tener tanto soluto que, por ejemplo, que hubieran más moléculas de soluto en la superficie que de agua. Y es como que el agua estaría escondidita de la evaporación y le costaría más evaporarse. Además, hay otro efecto. No es solamente que el soluto toma el lugar del agua, sino que muchas veces el soluto tiene un efecto eléctrico sobre las otras moléculas. Hay un enlace ahí, ¿cierto? Un enlace iónico, de repente sal, por ejemplo. Ustedes saben que la sal se disuelve en el agua, forma iones. Ya esos iones tienen carga. Está el sodio y está el cloro, por ejemplo, en la sal común. Esos iones van a tener
van a tender a retener a las moléculas de agua otro poco. ¿Ya? Así que también va a ser más difícil evaporar el agua en esas circunstancias. Y eso hace que entonces la presión de vapor de saturación, cuando hay soluto, sea menor que la presión de vapor de saturación de aire saturado con respecto a una superficie plana de agua pura, que es nuestra presión de vapor de saturación normal. Así que el equilibrio ahora es con una presión de vapor de saturación menor cuando hay soluto. ¿Ya? Así que, y lo que sucede es que en el caso de las gotas reales, ¿cierto?, de la atmósfera, bueno, las gotas reales son una combinación tanto del efecto de la curvatura, que sería este efecto de acá, que en el agua pura, ¿cierto?, nos da esta ecuación de Kelvin acá, que era ese término de ahí, ¿cierto?, el C partido por R, con el efecto del soluto. Y el efecto del soluto juega en el sentido contrario, ¿sí? Uno puede tener ahora gotas en equilibrio, incluso a humedades relativas menores al 100%, ¿cierto? Si es que uno tiene una suficiente masa de soluto disuelto, ¿ya? Mientras más soluto uno tiene disuelto, supongamos que, piensen que aquí están estas curvas, ¿cierto? La curva gris, la curva azul, la otra curva gris, la otra curva azul, no sé qué colores son, pero ya, supongamos que ustedes me entienden. Tienen distintas concentraciones de sal, ¿ya? Y, por ejemplo, esta tiene 10 a la menos 16 gramos de sal. Esta tiene 10 a la menos 15 gramos de sal, un orden de magnitud más, un orden de magnitud más, ¿sí? Así que esta, por ejemplo, tiene 10.000 veces más sal que la primera, ¿sí? ¿Está bien eso? No, 1.000 veces más sal que la primera nomás. Mientras mayor sea la concentración de soluto, más grande va a ser la gota que va a estar en equilibrio a una humedad relativa menor. ¿Por qué? Porque sabemos que mientras más grande sea la gota, mayor va a ser la presión de vapor de saturación que va a poder soportar, ¿sí? Porque va a ser más parecido al agua pura en una superficie plana, ¿sí? Si es que yo tengo una gota más chica, esa gota más chica se va a tender a evaporar más rápido por el efecto de curvatura, ¿sí? Así que va a ser menos estable, esa gota de tamaño pequeño va a ser menos estable, va a requerir mucha más supersaturación para la misma concentración, perdón, para el mismo tamaño, ¿sí? Pero sin soluto. Fíjense, por ejemplo, si yo le pongo soluto a una gota versus una gota que no tiene soluto, que no tiene nada de soluto, agua pura, el agua pura, por ejemplo, a 1 micrómetro, ¿cierto? A 1 micrómetro yo puedo tener una gota con una supersaturación de 0,1%, si es que es agua pura, pero si yo le echo soluto, incluso la gota está en equilibrio a humedades relativas menores a 100%, con un poquito de sal. Si yo le pongo más sal, entonces, esto es como medio contraintuitivo. Para el mismo tamaño, perdón, si le pongo menos sal, estos son menos sal, ¿cierto? Esta es la que tiene más sal. La de 10 a la menos 13 es la que tiene más sal. Si yo le pongo menos sal, necesito más humedad relativa. ¿Se fijan? Si le pongo aún menos sal, necesito ahora supersaturación. ¿Sí? Entonces, el tamaño de gota en la nube que está en equilibrio con un cierto valor de supersaturación ambiental depende de su curvatura, es decir, su tamaño, y su concentración de soluto. Es el efecto combinado de las dos cosas, ¿ya? Y a estas curvas se les denomina curvas de Keller, ya así se llaman porque por el nombre de este meteorólogo sueco, que fue el que postuló estas curvas como las curvas de equilibrio de los tamaños de gota. Había una pregunta
Sí, profe, entonces estamos teniendo gotas de agua más grandes, ¿o no? por efecto de la contaminación. Sí. A ver, si uno lo piensa, por efecto de la contaminación, O aerosoles, los colesterol, no aerosoles, uno sé. puede tener gotas más grandes. Sí, sí, uno podría tener gotas más grandes. Entonces igual estamos contribuyendo a que el suelo se erosione más rápido, ¿no? Em, sí, puede ser, pero yo no estoy seguro que sea un efecto tan enorme. Ah, ya. Me costaría pensar que un efecto tan enorme. Y no sé, Mm. por ejemplo, si uno fuera a la isla de Pascua, esto también debería estar pasando más o menos allá, ¿o no? Como para el término del cuidado de los Moai. Sí, pero también considera que la isla de Pascua es uno de los lugares menos contaminados del planeta. Ah, ya, súper. ¿Sí? Porque está justamente al medio del océano en donde no hay absolutamente nada. Entonces, todos los procesos de... Porque la contaminación es local, pero también la contaminación es regional y de escala así más continental. Entonces, el efecto de la contaminación sobre una isla tan pequeña como Isla de Pascua es pequeño, yo diría. ¿Ya? Lo que sí uno podría tratar de investigar eso. eh, hay unos aparatos que miden la distribución de tamaño de gotas de lluvia, ¿ya? Que se llaman los disdrómetros. Y entonces uno tiene ahora una distribución de los tamaños de gotas de lluvia para todos los valores de lluvia. Y quizá si hubiéramos tenido ese instrumento funcionando, podríamos haber detectado a lo mejor algún cambio, por ejemplo, en la distribución de tamaño de gotas de lluvia durante la pandemia, ahora que tenemos menos contaminación. Pensando que en Santiago hay menos contaminación y quizá la lluvia ha sido un poco distinta. ¿Ya? Yo no digo que ¿Han escuchado ese argumento de que ha llovido más en Santiago porque hay menos contaminación por la pandemia? Sí, No. Sí. Ya, yo como que sí lo había escuchado. sí, como que se ha hecho bien popular, ¿ya? Y es difícil o sea, la contaminación local seguramente no tiene un efecto demasiado grande, chicos, ¿ya? Pero el efecto que tiene es a través de este tipo de procesos de microfísica que se llaman, de la microfísica de nube. Em, pero bueno, lo podemos discutir después con un poco más de detalle cuando hayamos terminado de ver esta materia. Entonces, una cosa que pasa en Santiago, y esto sí es típico de la contaminación, es que cuando uno tiene suficiente contaminación que se disuelva en las gotas, uno no necesita tener el 100% de humedad para formar gotitas, ¿ya? Porque uno puede formar gotitas con menos humedad relativa, incluso hasta con un 80% de humedad relativa, igual uno puede formar gotas de un tamaño pequeño, ¿ya? Y esa es la bruma, chicos. Entonces, de repente, las mañanas, sobre todo de invierno en Santiago, contaminado, hay poca visibilidad, pero tampoco hay neblina, o sea, tampoco hay niebla, ¿sí? No hay gotas de agua grandes, ni estamos debajo de una nube, pero igual la visibilidad es súper baja y esa visibilidad baja tiene que ver con la formación, con la activación, hablan los microfísicos de nube, de estas gotas pequeñas en estas partículas de contaminación y que no necesitamos tener, como les digo, una humedad relativa del 100% para estar dentro de una nube en Santiago. Si es que estamos muy contaminados, fácilmente podemos estar en una nube, metidos en esta nube de neblina y bruma, a un 80% de humedad relativa. O sea, ni siquiera moja la nube, sino que es como una nube de visibilidad nomás. Profe, pero ¿cuál es la diferencia como entre bruma y neblina? ¿O son como lo mismo? No, yo diría que la neblina en general se refiere a gotas de agua, ¿ya? Que no necesariamente tienen que ver con contaminación, pero que son más bien pocas, ¿ya? Existe la bruma, la neblina y la niebla también, ¿ya? La niebla es propiamente cuando uno está dentro de una nube que toca el suelo, ¿ya? Y esa es una niebla. La niebla en general, la visibilidad no es mayor a 1 kilómetro, ¿sí? Menos de 1 kilómetro de visibilidad en general es niebla. Neblina pueden ser menos de 5 kilómetros de visibilidad, que es lo típico en Santiago que tenemos durante el invierno, y en el invierno en general tenemos menos de 5 kilómetros de visibilidad,
que es como tratar de mirar, por ejemplo, el cerro San Cristóbal desde Bochef, ¿ya? Que Cerro San Cristóbal de Bochef está como a 5 kilómetros. Si no se ve el Cerro San Cristóbal, es neblina. Si se ve el Cerro San Cristóbal, es bruma. Esa es como una definición así como operacional. Ah, ya. Gracias, profe. Y bueno, y obviamente que la formación de nubes parte con estas gotas de este tamaño, ¿ya? Y entonces lo que sucede es lo siguiente, que eh, supongamos que, claro, supongamos que uno parte con una gotita acá, ¿ya? Porque, no sé, por ejemplo, la contaminación típicamente lanza partículas, pero también un poco de agua, de hecho, porque la combustión de combustibles fósiles genera agua también, ¿ya? Así que, y esa agua se podría condensar, por ejemplo, a veces uno ve la condensación de agua en los tubos de escape de un auto, ya de repente. Pero también podría ser que sale la contaminación y se forma, de alguna forma se forma esta gotita, pero el ambiente, por ejemplo, está súper saturado, ¿sí? Entonces, la pregunta es, esta es la curva de equilibrio, ¿cierto? La curva que me dice cómo va a ser, con qué concentración de agua ambiental está en equilibrio mi gota, ¿ya? Entonces, si yo tengo una gota de este tamaño, si parto teniendo una gota de este tamaño, de 0,1 micrómetros, por ejemplo, esa gota está en equilibrio con una humedad relativa del 90%, ¿ya? Pero ¿qué pasa si la humedad ambiental es mayor que el 90%? ¿Qué pasa si la humedad ambiental es esta de acá, la que se ve ahí en la línea gris, que está sobre la saturación? ¿Qué le pasa a esta gota? La gota. ¿Va a crecer? Esa es una alternativa, ¿cierto, Javiera? Que crezca, y la otra alternativa es que desaparezca, como que se empiece a evaporar. ¿Por qué dices tú que va a crecer? Porque va a haber mayor vapor de agua alrededor, por lo tanto va a alcanzar el equilibrio. Exacto. Va a crecer porque al final va a tener más vapor de agua, ¿cierto? ¿Y hasta qué tamaño va a llegar? Va a llegar a tener el tamaño que está en equilibrio para esta concentración de soluto, va a llegar a tener el tamaño que está en equilibrio con esta cantidad de supersaturación. ¿Sí? Y va a llegar hasta acá. Y vamos a tener gotas de tamaño 0,1, 0,2, 0,3 micrómetros. De ese tamaño va a ser la nube. O sea, la gota. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si de alguna forma yo logro subir la humedad ahora? ¿Ya? Y la subo de la supersaturación de 0,05, la subo a 0,15. ¿Hasta dónde va a crecer la gota? Pero ahí la gota después empezaría. Ah, no, no, no es más nada, profe. Voy a empezar a pasar lista. ¿Alanis? ¿Se te ocurre? No, profe. Ya, Andrés. Andrés, ¿se te ocurre qué pasa con la gota en esta situación? El Andrés no tiene ni micrófono, parece. Andrés, ¿estás ahí, Andrés? Ya no nos contesta el Andrés. Bruno. ¿Desaparecería la gota, profe? No, no, Gabriel, no. Voy en orden, voy en orden. Bruno, ¿qué le pasa a la gota? ¿Estás ahí, Bruno? ¿Pánico Profe, están escénico? respondiendo por el chat. Ah, están respondiendo por el chat. Ya. Ah, el Andrés sí. Ya, el Andrés dice que sí, pero sí está, pero no se le ocurre. Al Bruno no se le ocurre. Ya. Catalina,
¿Se te ocurre qué le pasa a la gota? Catalina, ¿estás ahí? Está pensando la Catalina. Ya, ya vamos a llegar a la Nicole, parece. Diego, No se me ocurre, profe. no se le ocurre al Diego ya, ok. Volvimos al Gabriel, pero Gabriel dijo que no se le ocurrió tampoco. No, yo dije que desaparecía, pero estaba mal. Ya. Javier, Puede ser que bote la contaminación y se parezca más al agua pura. ya, pero es que una vez disuelto, uno supone que el soluto va a quedar ahí, ¿cierto? Que va a quedar ahí, la cantidad de masa no va a cambiar la masa de soluto. Pero ¿qué le va a pasar a la gota cuando en esta situación en que su supersaturación está ahí en 0,15? ¿Ya? Y la gota partió acá. Esa es la pregunta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros que en el caso anterior la gota crecía, ¿cierto? Hasta que está en equilibrio con su supersaturación ambiental. Va a quedar hasta acá, va a quedar midiendo esa cantidad de acá, o sea, va a medir como 0,3 micrómetros. Javier, ¿qué pasa acá? Puede pasar Javier igual. No se me ocurre. Ya. Llegamos a la Javiera. Va a subir, creo, ¿Ya? como por la curva hasta el pic que se nota ahí. Ujú. Y de ahí algo debería pasar, creo, pero no se me ocurre. Ya, ya. Está bien. Jorge, ¿qué le pasa a la gota después del pic? Está bien lo que dijo Javier a todo esto. La gota va a subir, va a crecer hasta el pic. ¿Qué va a pasar después del pic? ¿Qué pasa en el pic, de hecho? Jorge. Jorge, ¿estás ahí? Si nos escuchas, Jorge, manda una señal. No se le ocurre al Jorge ya. José, ¿qué le pasa a la... ¿Cómo está la No gota sé, ahí? puede que se seque o que se Puede que- evapore. Ya, pero pensemos, pues. La gota está en el pic, ¿cierto? Significa que la gota creció hasta ese tamaño y que a ese tamaño está en equilibrio con una supersaturación menor a la que tiene, porque el ambiente está un poquito más arriba, ¿sí? Mm, no se me ocurre en verdad. Ya, entonces llegamos a la María José. María José, ¿se te ocurre qué le pasa a la gota después del pic? María José, si estás ahí, danos una señal. Está ahí la María José. Estaba pensando. Tú dices, ¿va a crecer después del pic? Va a crecer hasta el pic. Ya, ¿y ahí qué pasa? De ahí pueden pasar dos cosas, ¿ya? ¿Sí? Puede crecer, puede seguir creciendo o puede hacerse más chica, por ejemplo.
No necesariamente, no necesariamente. Ya, gracias María José. Vamos a preguntarle al Maximiliano a ver si él puede decidir entre las dos opciones. Maximiliano, No, profe, no se me ocurre. ya, Maximiliano le pasa la responsabilidad entonces a Miyali. No sabe la Miyali. Ya. Nicole, ¿qué le pasa a la gota después del pic? Ya, se supone que esa curva es de la gota, ¿cierto? Sí, Y no llega al equilibrio. no llega al equilibrio. Entonces yo siento que seguiría la misma curva, como, como que llega al pic Llega el pic, ya, llega el pic, y ¿cierto? después Este es como el que se pic. devuelve. Y después Sí. se devuelve por acá, O sea, no, por el otro lado. para acá. Claro, ¿Qué significa eso? eso estoy pensando, no sé. No puede ser que caiga la gota, que llueve. Va a llover, ya, pero igual es una gota chica, un micrómetro. Un micrómetro, no es la nada misma. Ya. Pedro, ¿qué le pasa a la gota? No los voy a dejar tranquilos hoy día. Pedro, si estás ahí, danos una señal. Sí, La gota es parte de la nube, si esa nube nomás es un dibujito nomás, pero sí, está una gota, ¿cierto? Tratando de crecer en el ambiente súper saturado dentro de una nube. Ya, el Pedro está pensando, mientras tanto, Pilar, ¿se te ocurre qué es lo que hace la gota? Yo creo que, no creo que crezca, sino que como que se mantiene ahí en el pic, pero sube como llegando como al equilibrio, pero sin ni aumentar ni disminuir su tamaño. Ujú. Ya, es una posibilidad. Eh, Romain, ¿estás ahí? sí, pero no lo sé, profe. Ya, Romain le pasa la responsabilidad a Rosario. No, profe, tampoco sé. Yo pensaba que no iba a seguir creciendo, pero cuando dijo que medían en micrómetro, fue como, ¡ah! Todavía sigue siendo muy chica. Es chica, sí. Sí. Ya, Valentina, toda la confianza está en ti, eres la última que va a patear este penal. Lo único que se me puede ocurrir es que empiece a precipitar, no sé. Ya. Curiosas todas las respuestas, pero es chistoso preguntarles a todos. Em, Déjenme decirles qué es lo que va a pasar con la gota después del pic, ¿ya? Fíjense que la gota está en un ambiente súper saturado, así que parte acá. Está en equilibrio con 90% de humedad relativa, lo que significa que en realidad el ambiente tiene mucho más humedad relativa que lo que esta gota necesita, así que esta gota va a crecer. Crece, sigue creciendo porque todavía está el equilibrio mucho menor que su valor ambiental. Sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo y sigue creciendo y llega al pic. Y en el pic, fíjense que en el pic la gota está en equilibrio con menos humedad que la que hay en el ambiente. Por lo tanto, la gota sigue creciendo y ahora crece más rápido porque a medida que crece va necesitando aún menos humedad relativa para crecer. Y crece y crece y sigue creciendo y continúa creciendo hasta llegar a un tamaño bien grande. ¿Ya? Y entonces se forma la nube.
porque básicamente ahora puedo tener gotas del tamaño de 10 micrómetros, que son gotas típicas de una nube, mediante este proceso, ¿cierto?, de condensación o de condensación. Entonces hay una primera parte, ¿cierto?, que tiene que ver con la concentración de soluto, y una segunda parte que tiene que ver con el efecto de curvatura. El efecto de curvatura hace que si yo estoy súper saturado, como la gota empieza a crecer, empiezo a necesitar a estar en equilibrio con menos vapor de agua, más que con más, ¿sí? Entonces, cuando la gota tiene un tamaño suficientemente grande, pasando este pic, entonces, pasando este radio crítico, entonces ahora la gota crece de manera espontánea nomás, y sigue creciendo de manera espontánea. Así que todo esto era el crecimiento de la gota, ¿ya? Entonces, todo depende de este nivel. Cuando estoy en este nivel, llego hasta acá nomás, y aquí me voy a quedar. Pero si mi supersaturación supera el pic, supersaturación crítica, entonces la gota va a crecer espontáneamente hasta el tamaño que quiera, básicamente. Esa es un poco, es la explicación de la curva de Keller. ¿Cómo se logran estos valores de supersaturación en la atmósfera? Bueno, con ascensos nomás, po, y no son valores tan altos, ¿ya? Los valores no son tan altos, porque en realidad un valor de 0,2 se obtiene un poquito arriba sobre el nivel que uno llama el nivel de condensación por ascenso, que es el nivel en donde la temperatura es la temperatura de punto de rocío de la parcela de aire. Así que un poco más arriba va a estar un poco más frío, va a estar un poco más, la humedad relativa va a ser un poco mayor que 100% y vamos a encontrar la supersaturación. Así que esa es la cosa, que básicamente la gota va a crecer, ¿cierto?, de acuerdo a el nivel de supersaturación que tenga el ambiente. Mientras más soluto tenga, ¿sí?, mientras más soluto tenga, menos supersaturación necesito para hacerla crecer hasta un tamaño grande. Mientras más pura sea la gota, mayor cantidad de supersaturación es necesaria para que crezca la gota de manera espontánea. De hecho, esto se va al infinito, ¿cierto? Infinita supersaturación para hacer crecer una gota muy, muy pequeña, porque la curva esta es la parte de Kelvin del crecimiento, que se llama, y la combinación del efecto curvatura y soluto nos da estas curvas de Keller que son más bonitas. Esta igual termina en alguna parte, ya sería choro, por ejemplo, ver dónde termina el pic. Su radio crítico está en algún lado, pero está mucho más arriba que 0,3, ¿sí? Pero también termina y vuelve a bajar. Las nubes se forman más rápido en presencia de contaminación y de soluto, claramente. Sí. Bueno, chicos, nos pasamos un poco de la hora porque nos pusimos a preguntar uno por uno y también hubo interrupciones. Así que vamos a continuar con nubes el próximo lunes. Recuerden que les voy a subir un control. Les voy a subir un control de lo que hemos visto de nube, o sea, hasta la clase de hoy, ¿ya? Y de termodinámica. Eso. Y se los voy a subir mañana o el viernes. Y van a tener una semana para contestarlo. Profe, Profe, Sí. Profe, una duda.